Bueno, a mí me gustaría primero hacer un repaso a estos 15 años que hicimos en el 2023 en la campaña de compostaje doméstico, porque, bueno, creo que es un momento para reflexionar y también para celebrar. Empezamos en el 2009 con una experiencia piloto en Carreño, no, Reina Laura, con 25 familias, ¿vale? Y desde entonces hasta hoy, todos los años, y muchos de vosotros habéis estado con nosotros desde entonces, repetimos de manera anual esta campaña, ¿vale? Es una campaña que tiene un año de duración ya desde hace tiempo. En el balance que veis ahí, estos son los 17 ayuntamientos que han participado en todas estas ediciones anuales. El resto de ayuntamientos, pues la mayoría han participado en muchas ediciones, pero bueno, no en todas, ¿no? Cada uno en función de la demanda de su ciudadanía, lógicamente. ¿Vale? ¿Veis un poco ahí la evolución? Bueno, el 2009 fue experiencia piloto, ya en el 2010 era convocatoria abierta al resto de los ayuntamientos. A lo largo de todos estos años, sí es cierto que hemos ido cambiando y aprendiendo también, porque hay que decirlo, ¿no? Y cambiando la oferta de campaña en función de lo que íbamos aprendiendo y también de la parte económica, ¿no? En las primeras experiencias piloto de 2010, en varias fases que hicimos, hemos hecho campañas hasta con 2 visitas a todos los domicilios inscritos. Luego lo hemos bajado a una porque, bueno, en cuestión del coste de la propia campaña, pues se disparaba, y para crecer y asumir, bueno, pues hemos ido un poco acotando también el presupuesto dedicado para dar cobertura a toda la demanda que había. Ahí en este gráfico veis cómo los ayuntamientos, bueno, veis el acumulado, ¿no? Cómo se han ido sumando cada vez más ayuntamientos. En 2023, 77 ayuntamientos habían participado en alguna de las ediciones. Solo nos faltaba PSOZ porque, bueno, me comentaban que no había demanda. No era porque el ayuntamiento no quisiera, sino que, bueno, pues que preguntaba y que no, es pequeñito y no se inscribió. Bueno, pero en este año 2024, que hemos pasado de tener 62 ayuntamientos inscritos en el 23 a 68, pues finalmente se ha inscrito también PSOZ, con lo cual los 78 ayuntamientos asturianos han participado o han ofrecido a su ciudadanía, ¿no?, la posibilidad de compostar sus residuos. En cuanto a la participación de las familias, como digo, luego veremos los requisitos, ¿no?, pero es campaña anual y cada año se fueron inscribiendo en las cantidades que veis ahí, y a fecha de diciembre del 23 pues teníamos 17.226 familias que han participado en alguna de las ediciones. ¿Vale? Entonces, bueno, 17.000, más de 15.000. Bien, por hacer un poco eso de historia y como novedad en estos 15 años, también dentro de esta campaña de compostaje que está en el programa de educación ambiental de Cogersa, como una campaña más de sensibilización, porque, como comentaba también un poco Ricardo, tiene una labor, y sí que quiero decir lo que es un punto fuerte de esta campaña, que no es solo que el ciudadano composte sus biorresiduos, sino que además dentro de la campaña, en los encuentros que hacemos aquí, nos transmiten que se dan cuenta de lo que generan y empiezan a reciclar otras fracciones. También es verdad que en zonas rurales, bueno, pues cuesta más reciclar, la dotación de contenedores pues está más alejada que en una ciudad como puede ser donde vivo yo, ¿no? Entonces, pero muchos de ellos, al empezar a compostar, han empezado a reciclar, por lo cual es un beneficio también para incrementar las tasas de reciclaje en los ayuntamientos. Aparte de la campaña, hemos realizado 2 estudios que os voy a presentar un poco, que eran un poco porque yo decía a lo largo del tiempo, bueno, claro, cada año desde 2009, ¿no? Pues la gente que participó en el 2009, estamos en el 21, o ahora en el 23, 24, ¿seguirán compostando o no? Bueno, entonces incluimos un estudio de permanencia y lo hicimos para aquellos ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes. Y cogimos todos los participantes de esos ayuntamientos de 2010 a 2020, ¿vale? Entonces, de este estudio de permanencia, con una muestra aleatoria de 100 domicilios, los resultados fueron los siguientes, que la tasa de abandono era, estimamos con el resultado, un 19%, ¿vale? Y dentro de esos que abandonan, aquí lo podéis ver, los motivos, bueno, son muy variados, pero si, por ejemplo, veis insectos y roedores, que, bueno, puede ser, ¿no?, que aparezca, que suele ser por una mala manejo y operación de la compostadora, solo abandonaron el 4%, ¿vale?
Y si veis en el gráfico de la izquierda, de los que abandonaron, pues el 52% estuvieron de 8 a 11 años, ¿vale? O sea, es decir, hay una gran fidelización. Pero bueno, como comentaba Pablo, esa orden ministerial vendrá a poner orden y a decir cómo lo tenemos que hacer y cómo se contabilizará. Otro de los estudios que hemos realizado precisamente y en relación a esa orden ministerial, a lo que va a obligar, queríamos saber qué porcentaje de lo que compostaban los ciudadanos era de un código LER o de otro. Es decir, cuánto eran residuos orgánicos y cuánto eran los residuos verdes de jardín, ¿no? Y en este resultado que hicimos en colaboración con este ayuntamiento, a ver, es voluntario y cuesta mucho captar familias porque compramos unas balanzas y se las entregábamos a la familia y durante una semana pues tenían que pesar los residuos de cada tipo, ¿vale? Y además queríamos hacer el estudio y lo hicimos en primavera y en otoño, en 2 estaciones. Bueno, gracias a la colaboración y la implicación del ayuntamiento que nos ayudó desde el principio y en todo, pues bueno, conseguimos sacar estos datos. Y quería destacar que las cantidades totales, o sea, el porcentaje de residuos de la fracción verde o el código LER de residuos de huerta y o jardín resultó ser un 70% y el 30% de los residuos orgánicos, que más o menos eran los datos que esperábamos, ¿no? Pero bueno, todo este estudio os lo presento, pero habrá que completar con estudios, con muchísimos más estudios, ¿no? Y luego, en cuanto al porcentaje de cantidades, a las cantidades compostadas, bueno, no lo tengo aquí, el dato exacto fue 456 kilos, quiero recordar, por familia, que era lo esperado, entre 300 y 500. Nosotros manejábamos ya desde 2009-10 lo que utilizaba Cataluña, la Agencia de Residuos de Cataluña, que decía que una familia compostadora se estimaba, es muy conservador, unos 300 kilos por familia y año. Y la familia, bueno, a nosotros nos sale 3,26 media de personas en la familia, pero bueno, hay años en los que fue un 2,7. Pero bien, entre 300 y 500 kilos, es decir, que lo de 300 es, por lo que vemos y constatamos, bastante conservador, ¿vale? También es cierto que ese porcentaje de abandono lo habría que aplicar en las tasas declaradas si se hace luego una apuesta a cero, que es lo que va a mandar esa orden ministerial. También quería aprovechar para, ya que estáis aquí todos, comentaros otra campaña, porque es una herramienta de educación y sensibilización muy importante, como comentaba Ricardo, y es la campaña de compostaje en los centros educativos. Ya desde 2009, dentro del programa que conocéis todos, que tenemos dirigido a centros educativos, que es la Red de Escuelas por el Reciclaje, que en 2023-24 hemos evolucionado a Red de Escuelas por la Circularidad, que os invito, tenemos una nueva página web, que se llama escuelascircularesasturias.es, y ahí tenemos todos los programas dirigidos a los centros educativos, que es Red de Escuelas por la Circularidad, Familias con Clase y compostaje en los centros educativos. Ahí tenéis todos los materiales y toda la información. Y os quería presentar, porque desde 2019 ofrecemos esta campaña a todos los centros educativos de Asturias, privados, concertados o públicos. Y los resultados han sido estos, desde el 19 al 24, ahí veis también por concejos. Tenemos 118 centros educativos. Esta campaña dedicamos muchos recursos, es decir, desde que en el 19 ya la presentamos como tal campaña, se hace seguimiento, 4 visitas a los centros, a las compostadoras, para ver el control del pH, temperatura, humedad, las cantidades aportadas, se hacen talleres, se da formación. Y claro, es muy variable. Hay centros educativos que tienen comedor, o sea que las cantidades aportadas para ese concejo es muy variable, pero sí que van a sumar. Con lo cual, bueno, quería presentar un poco este balance y veis que, bueno, en la actualidad ahora, en este curso, tenemos 29 centros educativos en los que estamos desarrollando esa campaña. Y bueno, pues ahora ya, por no me enrollar mucho y muy breve, campaña de compostaje doméstico 2024. Hemos lanzado el periodo de inscripción a los ayuntamientos, como os comentaba antes, tenemos 68 ayuntamientos inscritos que nombran a un coordinador municipal, a un coordinador de la campaña. ¿Qué recursos pone Cogersa? Bueno, los que veis ahí. Material de apoyo, por supuesto, para la difusión. La difusión importantísima. Pero os voy a comentar una cosa. En las encuestas que hacemos, el resultado es que la mayoría de la gente que se inscribe es por el boca a boca, el 30 y pico %. Luego un 26% se entera por el bando municipal,
o por la prensa. Y un 15% radio y televisión porque ponemos spot en la TPA, porque hacemos una campaña en colaboración con el área de comunicación, entonces hacemos también una campaña de publicidad. Entonces nosotros os damos todos los materiales que podéis adaptar y adaptáis al ayuntamiento. Y luego el personal experto para coordinar y ejecutar la campaña y una nueva web que acabamos de inaugurar y pues, os quiero presentar. ¿Qué es esta? Que bueno, yo creo que tenemos nuevo logo, campaña de compostaje doméstico, y una nueva web donde estamos recopilando todos los materiales y toda la información. Como veis, apartados, bueno, inicio, conócenla, participa, caja de recursos y la agenda de los eventos. Si entráis, pues bueno, en la agenda, por ejemplo, veis el evento de... En participa, bueno, esta es para toda la ciudadanía, pero si alguien quiere, un ciudadano entra y ve, pues ve a qué se compromete y cómo puede participar. ¿Cómo se inscriben? Ahora el periodo de apertura de la inscripción de los ciudadanos es hasta el 29 de febrero y se pueden inscribir, si entran en la web, directamente ahí se pueden inscribir. Pero como hay mucha gente que en zona rural o no tienen teléfono, no tienen tal, pues ya sabéis, los que habéis participado otros años, que se pueden inscribir en el ayuntamiento, ¿vale? Rellenando un formulario y es el coordinador municipal el que pasa esos datos a la APP que tenemos para gestionar la campaña. Como esta APP que ponemos a disposición de los coordinadores municipales, pues tiene bastante tal, vamos a tener una sesión de formación específica para los coordinadores de la campaña. Vamos a hacer dos, una el 6 de febrero y otra el 8 de febrero. Ahí os vamos a convocar y os vamos a explicar a detalle y a intentar resolver todas las dudas que tengáis en relación a las funciones que vamos a repasar ahora del coordinador municipal. Vale, en esta APP que os digo, pues en esa parte es donde el coordinador municipal pues tiene acceso a todas las personas inscritas en su ayuntamiento, ¿vale? Y es donde tiene que volcar los datos de los ciudadanos que lo hayan hecho de manera presencial en el ayuntamiento. En cuanto a recursos, bueno, la mayoría que ya participasteis, pues ya sabéis, compostadoras, saquitos de compost, el cubo, el aireador y la guía. Todo gratuito que se pone a disposición. Recursos, impartimos sesiones de formación presenciales en el ayuntamiento, duración de 2 horas, en colaboración con el coordinador, por supuesto, del ayuntamiento, porque tenemos que buscar la sala y, bueno, en un sitio adecuado y convocar a las familias. El año pasado realizamos 55 sesiones. Es cierto que en ayuntamientos donde se inscriben 1 o 2, intentamos optimizar los recursos y intentar ser eficientes y sostenibles, e intentamos, lo organizamos y van a un ayuntamiento próximo, ¿vale? Luego tenemos también encuentros de las familias compostadoras aquí en las instalaciones de Serín. Son en mayo y junio, como sabéis, y entonces les enseñamos, aparte de hacer el encuentro, tienen la opción de hacer la visita a nuestras instalaciones y también les enseñamos el museo, o sea, el centro de interpretación en el que estamos, que lo acabamos de modernizar ahora recientemente con alguna novedad. Entre ellas el contenedor marrón, porque antes no lo teníamos. Y luego el concurso de Hago Buen Compost, como todos los años. ¿A qué se compromete el ayuntamiento? Esto es lo más importante. A nombrar a una coordinadora en la campaña, a difundir la campaña a nivel local. Muy importante la difusión, ¿vale? Aunque sea el boca a boca, es verdad que el bando municipal tiene también, es muy operativo. Y luego a coordinar y a gestionar las personas que están inscritas. Consensuar y, bueno, tenemos que fechar ya las sesiones de formación, que ya os comentaba que duran 2 horas, que son presenciales, y a coordinar toda la logística. Los que ya habéis participado sabéis que es obligatorio que el ciudadano vaya a la formación, si no, no le entregamos la compostadora. Entonces, ¿qué suele pasar? Pues mirar, en el 2023, 1.600 personas se preinscribieron, vamos a decir, o sea, se inscribieron, pero se preinscribieron. Se les convocó a la formación y asistieron 1.115. Esas 1.115 son las que entregamos, ¿vale? O sea, que fue la de la semana, luego solo participan en la campaña y se entregan los materiales y todo a las personas que van en la visita. Vale. Entonces, ¿qué más se compromete el ayuntamiento? Bueno, pues ayudarnos en toda la difusión, tanto en el concurso como en los encuentros que y hay una parte que hablaba también que es importante, es la parte de la estructura. Eso, esa orden ministerial regulará, porque
Nosotros ya desde el principio, al principio llegábamos al ayuntamiento a comprar la trituradora. Con el tiempo, como la realidad de cada ayuntamiento es tan distinta, pues lo dejamos un poco a la propia decisión del ayuntamiento. Entonces, hay ayuntamientos que desde el principio dejan en préstamo la trituradora desde el ayuntamiento a la ciudadanía y tienen un procedimiento para prestarla. Otros ayuntamientos les suministran toda triturada al ciudadano participante que quiera. Pues hay distintas casuísticas. Y otros ayuntamientos, pues me consta que no, ni lo uno ni lo otro. Pero probablemente la orden ministerial va a regular esa parte de estructurante. ¿Por qué? Porque para tener un buen control y de calidad se necesita que haya residuos de residuo 1 y 6. Entonces, el estructurante tiene su función. ¿Vale? Muy bien. Vale. Ahí os dejo los canales de información, que es la página web nueva, compuesta con Cogersa. Nuestro teléfono gratuito de atención a la ciudadanía, 914 y la dirección de correo electrónico de todos los ciudadanos que participen y, por supuesto, de los comunidades. Y por mi parte, pues nada más.